7. Cuando Elmer Curry inauguró el Falcon en 1973, pensaba que su clientela estaría compuesta principalmente por los pasajeros del autobús. La terminal vecina recibía a 3 líneas diferentes, pero no se le ocurrió que muchos de los pasajeros eran mujeres o familias con niños pequeños, y otros llevaban sus propias botellas y no bajaban del autobús. Quienes lo hacían eran habitualmente soldados o marinos que solo consumían cerveza. Después de todo, nadie suele emborracharse en una parada de 10 minutos. Curti empezó a descubrir algunas de las verdades. Algunas de esas verdades hacia 1977. Pero por entonces ya era demasiado tarde. Estaba endeudado hasta las cejas y no podía salir del saldo en rojo. Se le ocurrió incendiar el negocio para cobrar el seguro, pero tendría que contratar a un profesional, y no tenía ni idea de dónde podría contratarse un incendiario profesional. En febrero de ese año decidió esperar hasta el 4 de julio. Si por entonces las cosas no mejoraban, tomaría un autobús y vería qué podía hacer en Florida. Pero en los 5 meses siguientes, llegó una asombrosa prosperidad al bar, que estaba pintado en negro y oro, con decoración de pájaros embalsamados. El hermano de Elmer Curry había sido un aficionado a la taxidermia, especializado en aves, y él había heredado sus cosas después de su muerte. De pronto, en vez de servir 60 cervezas y 20 copas por noche, Elmer se encontró sirviendo 80 cervezas y 100 copas, 120, a veces hasta 160. Su clientela era joven, cortés y casi exclusivamente masculina. Muchos de sus parroquianos vestían de modo extravagante, pero en esos años la vestimenta extravagante era casi reglamentaria. Hasta 1981, Elmer Curry no se dio cuenta de que la mayoría de sus clientes eran homosexuales. Si los habitantes de Derry le hubieran oído decir eso, habrían pensado que Elmer Curry los tomaba por tontos. Pero era verdad. Como en el caso del marido engañado, fue prácticamente el último en enterarse. Y por entonces ya no le importaba. El bar daba dinero, y aunque había otros 4 en Derry que daban ganancia, solo en el Falcon no había parroquianos revoltosos que destrozaban periódicamente el local. Para empezar, no había mujeres por las que pelearse, y esos hombres, maricas o no, parecían haber descubierto algún secreto para llevarse bien que sus equivalentes heterosexuales desconocían. Una vez consciente de las preferencias sexuales de sus parroquianos, Elmer comenzó a oír rumores escalofriantes sobre el Falcon por todas partes. Circulaban desde hacía años, pero hasta entonces, Curry no había tenido noticia de ello. Los narradores más entusiastas de esas anécdotas, según llegó a notar, eran hombres que no se habrían dejado llevar al Falcon ni a punta de pistola. Sin embargo, parecían sumamente enterados. Según esos rumores, en una noche cualquiera se veía allí a hombres que bailaban abrazados, frotándose las pollas en la pista de baile, a hombres que se besaban en la boca, sentados a la barra, a hombres que hacían porquerías en los baños. Supuestamente en la trastienda se podía pasar uno un rato agradable. Allí había ido un tipo fornido con uniforme nazi que tenía el brazo engrasado casi hasta el hombro y se ocupaba de uno con mucho gusto. Ninguna de esas cosas era cierta. Si alguien iba allí para aplacar la sed con una cerveza o una copa,
No veía nada fuera de lo común. Había muchos hombres, eso sí, pero lo mismo pasaba en miles de bares de obreros de todo el país. La clientela podía ser gay, pero gay no quiere decir estúpido. Si querían hacer locuras, iban a Portland. Y si querían hacer locuras gordas, como en las películas, iban a Nueva York o a Boston. Derry era una pequeña ciudad provinciana. Su pequeña comunidad homosexual conocía bien sus limitaciones. Don Haggerty llevaba 2 o 3 años concurriendo al Falcon, cuando aquella noche de marzo de 1984 apareció por primera vez con Adrian Mellon. Hasta entonces había sido uno de los que les gusta variar. Rara vez se presentaba con el mismo acompañante más de 5 o 6 veces. Pero hacia fines de abril, hasta el propio Elmer Curry, a quien le importaban muy poco esas cosas, notó que Haggerty y Mellon se estaban tomando la relación en serio. Haggerty trabajaba como dibujante para una empresa de ingenieros en Bangor. Adrian Mellon era escritor independiente. Publicaba cuando y donde podía. En revistas de compañías aéreas, en publicaciones restringidas, en diarios provincianos, suplementos dominicales o revistas de sexo. Estaba escribiendo una novela en la que llevaba trabajando desde su 3er año de universidad. Hacía ya 12. Había ido a Derry para escribir un artículo sobre el canal para el New England Byways, una publicación quincenal que aparecía en Concord. Adrian Mellon había aceptado el encargo porque así podía sacarle al Byways dinero para 3 semanas, incluyendo una bonita habitación en el Derry Town House, y reunir todo el material necesario en 5 días. Dedicaría las otras 2 semanas a reunir material para 3 o 4 artículos regionales más. Pero en ese periodo conoció a Don Haggerty, y en vez de volver a Portland al terminar las 3 semanas, buscó un pequeño apartamento en una calle discreta. Solo residió allí 6 semanas antes de irse a vivir con Don Haggerty. 8. Ese verano, dijo Haggerty a Harold Gardner y a Jeff Reeves, fue para Adrian el más feliz de su vida. Habría debido saberlo, dijo. Habría debido saber que si Dios tiene una alfombra a personas como él, es solo para quitársela repentinamente debajo los pies. La única sombra, dijo, era el extraño apego que Adrian sentía por Derry. Tenía una camiseta con la leyenda Maine es bonito, Derry genial, y una chamarra del equipo Los Tigres de Derry, del instituto local. Y el sombrero, por supuesto. Haggerty aseguraba que esa atmósfera le resultaba vital y vigorizante, creativa, y vigorizantemente creativa. Tal vez había algo de cierto en eso, pues Adrian había sacado la novela que languidecía en un baúl por primera vez en casi un año. Entonces, ¿era cierto que estaba trabajando en ella?, preguntó Gardner a Haggerty. En realidad no le importaba, pero quería que siguiera hablando. Sí, escribió página tras página. Tal vez fuera una novela horrible, pero al menos no sería horrible e inconclusa. Esperaba terminarla para el cumpleaños de Adrian, en octubre. Él no sabía, por supuesto, cómo es Derry. Creía saberlo, pero no había vivido aquí el tiempo suficiente para verle la verdadera cara. Yo trataba de advertirle, pero él no me prestaba atención. ¿Y cuál es la verdadera cara de Derry, Don?, preguntó Reeves.
Se parece a una ramera muerta con el culo lleno de gusanos, dijo Don Haggerty. Los dos policías lo miraron sorprendidos. Es un lugar malo, prosiguió Haggerty. Una cloaca. ¿Van a decirme que ustedes no lo saben? ¿Han pasado aquí toda la vida y no lo saben? Ninguno de ellos respondió. Luego, Haggerty siguió hablando. 9. Hasta la aparición de Adrian Mellon en su vida, Don siempre había pensado en marcharse de Derry. Llevaba 3 años allí. Había alquilado un apartamento con una estupenda vista al río. Pero el contrato estaba por vencer y Don se alegraba. Se acabarían los largos viajes de ida y vuelta a Bangor y las vibraciones extrañas. Una vez le dijo a Adrian que en Derry siempre se sentía como si fueran las 25 horas. A Adrian podría parecerle una ciudad estupenda, pero a Don le daba miedo. No solo por la cerrada fobia contra los homosexuales, actitud expresada tanto en los sermones del predicador como en las leyendas pintarrajeadas de Basie Park. Adrian se había echado a reír. En toda ciudad norteamericana, Don, hay personas que odian a los gays, dijo. No me digas que lo ignoras. Después de todo, estamos en la era de Ronnie Harron y Phyllis Housefly. Acompáñame a Basie Park, respondió Don al ver que Adrian creía que Derry era como cualquier otra ciudad del país. Quiero mostrarte algo. Fueron en el coche a Basie Park. Eran los últimos días de la primavera, un mes antes de que asesinaran a Adrian, dijo Haggerty a los policías. Llevó a su amigo hasta las sombras oscuras y dio un olor vagamente desagradable del puente de los besos. Señaló una de las pintadas. Adrian tuvo que encender una cerilla y arrimarse para leerla. Enséñame la verga, putito, y te la cortaré. Sé lo que piensa la gente acerca de los homosexuales, dijo Don. En Dayton, cuando era adolescente, me dieron una paliza en una parada de camiones. En Portland, unos tipos prendieron fuego a mis zapatos ante una cafetería mientras un policía gordo y culón se reía sentado en el coche patrulla. He visto muchas cosas, pero nunca algo tan bestia. Mira aquí, fíjate. Encendió otra cerilla y leyeron. Clavos en los ojos a todos los putos, en el nombre de Dios. Quien sea que escribe estas pequeñas homilías es un caso grave de demencia profunda. No me sentiría mal si supiera que se trata de una sola persona, de un enfermo aislado, pero... Don señaló toda la longitud del puente con un vago ademán del brazo. Hay muchas cosas como estas, y no creo que les haya escrito una sola persona. Por eso quiero marcharme de Derry, Edry. Hay demasiados lugares y demasiada gente aquí que parecen afectados de demencia profunda. Bueno, espera que termine mi novela, ¿quieres? Por favor, hasta octubre nada más, te lo prometo. Aquí el aire es mejor. Adrian no sabía que el peligro estaba en el agua, dijo Don Haggerty amargamente a los policías.